Durante la transmisión en vivo subió un cristiano al live, a la transmisión en vivo, muy desafiante. Él lanzó al tema Isaías 53. El capítulo 53 de Isaías es muy polémico porque el cristianismo le da una lectura que ellos interpretan que Isaías 53 habla de Jesús. El judaísmo, por supuesto, no consideramos que habla de Jesús. Generalmente nuestro entendimiento de Isaías 53 es que habla sobre el pueblo de Israel, y en este live, este cristiano que subió lo hizo de un tono muy desafiante, porque él trató de mostrar o trató de justificar de por qué Isaías 53 no podría estar hablando del pueblo de Israel. Les muestro a continuación cómo fue esta interacción nuestra en la transmisión en vivo, y verán que si el cristianismo en general quiere aplicarle ese estándar del judaísmo, un estándar de una lectura literalista y determinada de Isaías 53, el mismo cristianismo colapsaría en su entendimiento de que habla de Jesús. Van a ver el live, van a ver la lógica, y bueno, espero que lo disfruten. Mi única petición es que, por favor, si van a subir el live, tengan más prudencia, no sean tan desafiantes, porque verán que simplemente se les derrumba todo encima. No traten de desafiar a un pueblo que tenemos bastantes milenios más de entendimiento en estos temas, y acá les comparto el video. Un saludo. ¿A qué se está refiriendo Isaías 53? Amigos y amigas, como usted puede ver, Jacob dirige un canal en YouTube titulado Filosofía Judía, y él presenta un video donde tiene un diálogo con un cristiano sobre si Isaías 53 aplica a Cristo o no aplica a Cristo. Jacob presenta desde el inicio su conclusión. Él dice que no, que Isaías 53 se refiere al siervo sufriente como el pueblo de Israel. Desde luego hay otras explicaciones, hay otras interpretaciones que dicen que se refiere al profeta Isaías como el siervo sufriente, que se refiere al conjunto de los profetas, o sea, a todos los profetas del Antiguo Testamento como el siervo sufriente. Y Jacob, pues, cree que se refiere al pueblo de Israel. Y muchos intérpretes de la Escritura se basan en lo que dicen los sabios. En este caso, los sabios vendrían siendo para los judíos que no creen que Jesús es el Mesías prometido por los profetas del Antiguo Testamento. Ellos se basan mucho en los escritos de los sabios, o sea, los rabinos. Pero el punto importante aquí no es qué es lo que dicen los sabios, porque los rabinos que no reconocen a Jesús como el Mesías, sépalo de una buena vez por todas, de las más de 300 profecías del Antiguo Testamento referentes a Cristo y a su reino, no van a interpretar, no van a explicar ni siquiera una profecía que aplique a Cristo. Son los más malos intérpretes de la ley de Moisés, los profetas y los escritos. Entiéndalo de una buena vez por todas. Todos los maestros de religión, comenzando los judíos que no reconocen a Cristo como el Mesías, ellos nunca van a interpretar ni una sola, fíjese muy bien, ni una sola de las más de 300 profecías referentes a Cristo y a su reino, ni una sola van a decir ellos que aplica a Cristo, que conecta, que concuerda a Cristo. Pero vamos a volver al punto que mencioné anteriormente. Usted no debe preguntar a ellos, usted mejor pregunte a Cristo. Pregunte a los apóstoles de Cristo. Vea las palabras, las enseñanzas y los hechos de Cristo. Y usted verá que todas esas más de 300 profecías conectan, aplican y no. Fíjese bien, y no se contradice o no contradicen. O sea, tienen su aplicación en Cristo. Vamos a ver nada más un ejemplo. Porque todos los escritores del Nuevo Testamento aplican, conectan, relacionan a Cristo. Todas las más de 300 profecías. Todos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pedro, Pablo, Judas, Santiago. Los 8 escritores del Nuevo Testamento conectan, enlazan, relacionan, aplican a Cristo todas aquellas profecías referentes al Mesías del Antiguo Testamento. Y le voy a presentar el caso de Felipe. Felipe, el evangelista, fíjese muy bien, Felipe, el evangelista, aplica a Cristo Isaías 53. Libro de los Hechos, capítulo 21, versículo 8. Fíjese muy bien lo que dice. Me voy a acercar un poco la Biblia. Hechos 21, 8. Al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos, así dice, y entrando en casa de Felipe, el evangelista. Dice que era uno de los 7. Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Evangelista significa uno que anuncia las buenas
nuevas, uno que predica las buenas noticias. Evangelista es un predicador del Evangelio. Felipe había desempeñado muchos años a la predicación del Evangelio, pero ¿cuáles eran las credenciales de Felipe? ¿Qué era lo que lo calificaban a él para desempeñar esa función? La función de evangelista. Hubo evangelistas verdaderos en el primer siglo. Así lo dice Efesios 4:11, donde dice, y él mismo, Dios Cristo, él mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Fíjese, a otros evangelistas. Ahí está la función o el ministerio de evangelista. Dice, a unos evangelistas, a otros pastores y maestros. Bueno, ese grupo de hombres o esos ministerios que había en la iglesia en el primer siglo, esos ministerios estaban basados en los dones, en los carismas, esos poderes sobrenaturales que dio el Espíritu Santo a ellos en el primer siglo para capacitarlos, para hacerlos aptos, para hacerlos peritos, para hacerlos idóneos en el desempeño de esa función, que tenía como propósito llevar a cabo la encomienda que Cristo había dado a los apóstoles cuando dio la gran comisión. Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, cuando les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo. O la versión según Mateo, capítulo 28, versículo 19, ir de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. O la versión según Lucas también, capítulo 24, versículos 44 al 47, ya Cristo después de resucitado les dice, así está escrito. Así está escrito, y así fue necesario. Fíjense, mismo Cristo hablando a los apóstoles después de la resurrección, mismo Cristo. ¿Cómo se atrevería a decir alguien, un rabino, un maestro de religión, y decir, no, Cristo está equivocado? O sea, ¿quién se atrevería a hacer eso? Desde luego, hay maestros del judaísmo que se atreven a decirlo, pero, pues, ¿usted se atrevería a creerles? ¿Usted creería más los dichos de los sabios, de los rabinos, que a Cristo mismo, que a los mismos apóstoles de Cristo? Bueno, Cristo ahí les dice, así está escrito, y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ahora, fíjense bien que Felipe, el evangelista, tenía porque ya no estaba vivo hoy, ¿verdad? Tenía mejores credenciales, mejores calificaciones y cualificaciones que Jacob y que todos sus compañeros del judaísmo, que todos los rabinos juntos, además todos los rabinos juntos. Felipe sobresalía en cualificaciones, en credenciales más que todos los rabinos juntos. Ahora, imagínense si comparamos a todos esos rabinos juntos con Cristo, pues ni a los talones, ni de risa, ni de asombro, amados amigos, le llegan, menos a los apóstoles. Felipe, el evangelista, no fue un apóstol, ni profeta, dice que fue evangelista, dice Felipe, el evangelista, que fue uno de los 7. Ahí en Hechos 6 se presentó una necesidad en la iglesia en Jerusalén. Esa iglesia en Jerusalén fue la primera, fíjese muy bien, amado amigo, fue la primera congregación de la iglesia de Cristo. Cristo había prometido edificar su iglesia. Mateo 16, 18, él dijo, yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Cristo prometió edificar su iglesia y esa promesa fue cumplida. Cristo edificó su iglesia. En Hechos capítulo 2, cuando Pedro le dijo a la multitud, Hechos 2:38, arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y luego dice el 41 que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Bueno, esos como 3,000, ahí fue donde empieza la iglesia. Ahí Cristo fundó, estableció, edificó su iglesia, y esa iglesia es el reino, también es el reino de Cristo, el reino prometido también por los profetas del Antiguo Testamento. Es el reino, es la iglesia de Cristo. Y a partir del versículo 47 de Hechos capítulo 2 se habla de la iglesia como una entidad presente, existente y funcional. Por eso dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, y esa iglesia llegó a crecer tanto que se componía de miles y miles de convertidos a Cristo, del judaísmo a Cristo, hasta fariseos, sacerdotes se convertían a Cristo. Entonces Felipe era miembro de esa iglesia. Y algo interesante es que Felipe sobresalió de entre todos los miles de discípulos que había en la iglesia en Jerusalén. Él sobresalió. Él era un discípulo lleno de fe, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría. Así lo describen los apóstoles a él y a otros 6 que fueron escogidos para servir en el ministerio de la repartición diaria a las viudas. Y luego también los apóstoles le impusieron las manos. Felipe tuvo imposición de manos de los apóstoles. Él conoció a todos los apóstoles, a Pablo. Es probable que también haya sido de los 120. Y también es probable, aunque no hay un texto del Nuevo Testamento, pero es posible que haya conocido a Cristo mismo, que haya conocido a Juan el Bautista. Pero el hecho de que los apóstoles hayan impuesto manos a Felipe, pues le transmitieron un carisma, o dos. Porque Hechos 8 se dice que Felipe echaba fuera demonios y que sanaba a paralíticos y cojos. O sea, tenía el poder para hacer sanidades, para echar fuera demonios. Y esos eran poderes que únicamente se transmitían por imposición de mano de los apóstoles. Entonces le pregunto yo, ¿quién tendrá más credibilidad? ¿A quién se le deberá más confianza? ¿Si a Jacob o a Felipe, el evangelista? ¿Quién tiene mejores credenciales, amados amigos? Felipe tenía el don de ciencia, el don de conocimiento profundo.
que era uno de los dones del Espíritu, uno de los carismas que se transmitían también por imposición de las manos de los apóstoles. ¿Por qué decimos que Felipe tenía ese carisma, ese poder o ese don de ciencia? Porque él andaba predicando el evangelio, hablando acerca de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, y también debió haber echado mano de textos proféticos del Antiguo Testamento, interpretarlos y aplicarlos a Cristo, relacionarlos, entrelazarlos a Cristo sin contradicciones, sin errores en la transmisión de su mensaje o sus predicaciones. Entonces, amados amigos, ¿quién tiene más credibilidad, más credenciales, certificaciones para decirnos a nosotros a quién aplica Isaías 53? Pues desde luego Felipe. Felipe y no Jacob, ni los sabios, ni el Talmud de Jerusalén, ni de Babilonia, ni los dos grandes rabinos actuales, ni todos los rabinos que ha habido en toda la historia. Felipe, el evangelista, aplica a Cristo Isaías 53. Fíjese bien lo que dice Hechos 8, dice el texto. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. El texto dice que un ángel, fíjese bien, un ángel del Señor. En el primer siglo, antes de que se revelaran los libros, antes de que se escribieran los libros del Nuevo Testamento, fueron necesarias este tipo de intervenciones extraordinarias, en este caso como la aparición de un ángel a Felipe, para guiarle en su tarea de llevar a cabo la obra de la gran comisión, o sea, de predicar el evangelio. Cuando el Espíritu Santo empieza a guiar a los apóstoles a escribir, porque los apóstoles también entendieron ellos que no iban a ser permanentes aquí en la tierra, entonces empezaron a escribir cartas, los evangelios, etcétera, para guiar a los cristianos hacia la verdadera enseñanza, y también cómo debían hacer la obra, cómo debían adorar, cómo debían resolver los conflictos, etcétera. Entonces empezaron a escribir inspirados por el Espíritu Santo. Cuando terminó de revelarse el último escrito del Nuevo Testamento, o sea, el Apocalipsis, ahí ya cesó la inspiración divina y las intervenciones extraordinarias ya no fueron necesarias. ¿Por qué? Porque ya tenían toda la verdad completa y perfecta en los 27 libros del Nuevo Testamento. Y ahora la iglesia debía guiarse mediante esos registros autoritativos, inspirados, que pues tienen credenciales también de autenticidad divina, está confirmada con señales y prodigios, repartimientos del Espíritu Santo según la voluntad de Dios, según Hebreos, el capítulo 2, versículos del 1 al 4. Bueno, el punto es que hay que comprender eso muy bien, que toda revelación que venga después de que se haya escrito el Apocalipsis y que venga alguien y que diga: es que un ángel del Señor me apareció, y hay unos que tienen el atrevimiento de decir yo vi a Cristo, se me apareció Cristo, etcétera, todo eso pues es falso, amados amigos. Entonces tengan nada más en cuenta este punto. En el primer siglo hubo ese tipo de intervenciones antes de que la iglesia tuviese toda la verdad completa y perfecta en los 27 libros del Nuevo Testamento. Esas intervenciones cesaron, ya no fueron necesarias. Sigue diciendo el texto que, fíjese muy bien, entonces se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, o sea, era un prosélito. Dice, y volvía sentado en su carro y leyendo, ¿a quién dice ahí, amados amigos? Al profeta Isaías. ¿Qué parte del profeta Isaías iba leyendo, amados amigos? Vamos a ver, pero antes de eso, dice que el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro, o sea, a ese carruaje tirado por caballería. Le dice, aquí dice el Espíritu. Aquí ya no está mencionando al ángel, aunque el ángel es un ser espiritual, es un espíritu también. Aquí la palabra espíritu no se refiere al ángel, se refiere al Espíritu Santo. Está con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Entonces ahora vemos aquí al Espíritu Santo interviniendo en la dirección de guiar a Felipe para predicar el Evangelio. También es la misma explicación, que el Espíritu Santo, antes de que se escribieran todos los libros del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo intervenía de esta forma directa, de esta forma extraordinaria, hablando a los apóstoles con una voz audible, ¿verdad? O inaudible, pero a su mente y corazón. Pero de esa manera también terminó. Ya no fue necesaria una vez que el Espíritu Santo reveló toda la verdad en los 27 libros del Nuevo Testamento. Tenemos toda la verdad completa y perfecta en los 27 libros del Nuevo Testamento. El asunto aquí es que el eunuco iba leyendo al profeta Isaías. Y fíjese muy bien lo que sigue diciendo. Dice ahí que acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías. Felipe oyó que leía al profeta Isaías. Y Felipe le dijo: pero ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Amados amigos, hay que tener humildad y hay que preparar la mente y el corazón para recibir la verdad. Sigue diciendo aquí, amados amigos, que dijo el eunuco: